Muy bien, ahora vamos a hablar de la transformación inversa. ¿Qué es la transformación inversa? Bueno, ustedes ya sabrán de cursos precedentes que existe una función inversa. ¿Cuál es la función de la función inversa? Pues la función inversa, si nosotros teníamos, vamos a suponer que estos son los reales, y este conjunto también son los reales, pero ahora el codominio, y teníamos una función que nos llevaba desde un elemento real aquí a un elemento real acá, la inversa lo que hacía era tomar este elemento y devolvernos el elemento inicial, el elemento del que se partió. Esa es la función de la inversa, devolver el elemento del que has partido de una función. Bueno, esto para funciones, por supuesto. Ahora, trabajando con transformaciones, ¿cuál debería de ser la función de la transformación inversa? Pues nosotros deberíamos, otra vez, con diagramas, eh, si tenemos aquí un espacio vectorial V y aquí un espacio vectorial W y existe una transformación que te lleve de este vector a este vector, entonces la transformación inversa debería de tomar también este vector de acá y devolverte el vector inicial. Esto en ecuaciones pues significaría que si nosotros hacemos la composición de t con su inversa, esto quiere decir, primero tomo la inversa y vengo para acá, y luego tomo este vector y aplico la transformación t, lo que debería de hacer es darme la transformación identidad, pero la identidad en el espacio W. ¿Por qué? Porque la primera transformación que apliqué fue la inversa. Eso quiere decir que yo partí de aquí, apliqué la transformación inversa. Llegué acá y luego a partir de la transformación original volví al punto inicial. En el otro caso, en el caso de partir del dominio, entonces debería de tener que la transformación compuesta con su inversa, esto sería tomar este vector, llegar aquí y de aquí tomar la inversa y volver acá. Entonces esto también me debería de dar como resultado la identidad, pero ahora la identidad sobre el espacio V. Muy bien, pues eso es justamente lo que hace la transformación inversa, que si se compone con la transformación original, lo que me devuelve como resultado es la transformación identidad. Muy bien. Por supuesto, cosas que nos interesan, pues es cuándo existe esta transformación inversa, cuándo no existe y luego cómo se calcula, por supuesto. Entonces, muy bien. Para funciones, pues sabíamos que para que una función sea invertible, esto quiere decir que se le puede encontrar una transformación, una función inversa, la función debe de ser inyectiva y, por otro lado, sobreyectiva. Debe de cumplir ambas. Estas dos juntas lo que dan es biyectividad. Este concepto de sobreyectiva también lo pueden encontrar en la literatura como suprayectiva o como suryectiva. Este es un poco más raro, pero pues también lo pueden encontrar en la literatura así. Bueno, pero ¿qué significa que una función sea inyectiva y suprayectiva? Pues primero vamos a hablar de inyectividad. Una función, y bueno, en este caso una transformación, va a ser inyectiva si nosotros tenemos que, aplicándole la transformación a un cierto vector u y aplicándole la transformación a un cierto vector v, obtenemos el mismo resultado. Va a ser inyectiva si y solo si u y v son el mismo vector. ¿Por qué requerimos que si la transformación de dos vectores distintos en el dominio me dan el mismo resultado, eso significa que en realidad los vectores no sean realmente distintos? Muy sencillo. Y eso se puede ver aquí en el diagrama de Venn. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos dos vectores, supónganse que esto fuera u y que esto fuera v, y entonces yo aquí tengo que la transformación siendo dos vectores distintos me lleva al mismo lugar, entonces la inversa ¿a dónde debería de llevarme?
si yo parto ahora de este punto, ¿cuál de los dos sería válido para que bajo la inversa me lo devuelva? Porque les estoy diciendo, si la transformación sobre u a donde me lleva es acá y la transformación sobre v a donde me lleva es acá y yo parto de aquí para la inversa, entonces ¿cómo debo devolver? ¿A u o a v? Pues la respuesta no está bien definida. Si eso ocurre, si para dos vectores distintos la imagen es la misma, entonces ambos son igualmente válidos para volver. Entonces, como no hay ninguna forma de discernir entre cuál es más correcto, pues básicamente lo que vamos a decir es que no se puede volver. Realmente sí se puede, pero como ninguno de los dos es más válido que el otro para volver, entonces vamos a decir que no se puede volver. Eso sería la inyectividad. Y la suryectividad, suprayectividad o sobreyectividad, ¿con qué tiene que ver? Esto tiene que ver más un poco con el conjunto. Supónganse que esta transformación tiene como imagen en el codominio. Supongan ahora que la imagen o el recorrido de la transformación no es todo el espacio W, sino solamente este espacio en azul. Que esto sea el recorrido. Entonces, la sobreyectividad lo que nos dice es que el codominio y el recorrido deben de ser iguales. ¿Por qué? Porque si no lo son, pues por ejemplo, si yo me planto en un punto por aquí, pues sí, seguramente existirá un vector al cual yo pueda volver a partir de la transformación inversa. Pero ¿qué pasaría si yo trato de volver de un vector en el codominio hacia el dominio, pero donde ese vector nunca fue imagen de un vector en el dominio? ¿A dónde vuelvo? Pues realmente yo no tendría a dónde volver. Si el codominio y el recorrido no son iguales, entonces yo a partir de un vector que no esté dentro del recorrido, no puedo regresarme a un vector en el dominio. Y entonces en ese caso no puedo volver. ¿A qué vector vuelvo? No tendría sentido, por supuesto. Entonces la sobreyectividad lo que nos dice es que el recorrido de la transformación tiene que ser idénticamente igual al codominio. Obviamente, pues todo esto suponiendo que esta transformación va de V a W, ¿cierto? Entonces, con lo que quiero decir aquí es que todas las imágenes pues tienen que ser exactamente igual al codominio. Esas son las condiciones para invertibilidad. Son exactamente las mismas que para funciones reales de variable real, solamente que pues esto ahora ya estamos en vectores y entonces pues el análisis se puede hacer un poquito más complejo de hacer. Sin embargo, por supuesto, vamos a estudiar propiedades de la transformación inversa y su relación con las transformaciones lineales. ¿Qué pasa con la inversa de las transformaciones lineales? En transformaciones lineales, esto, ¿cómo se traduce? Pues voy a volver a tomar... bueno, voy a primero escribir algunas propiedades que nosotros sabemos de transformaciones lineales. Si t es lineal, entonces nosotros sabemos que la transformación del cero vector del espacio V, recuerden, considerando que t es una transformación que va de un espacio V a un espacio W, la transformación sobre el cero vector de V, esto me tiene que dar por fuerza el cero vector de W. Entonces, ¿qué condiciones vamos a requerir para que una transformación lineal sea invertible? Vamos a volver a hacer el diagrama de Venn. Por supuesto, pues la primera de todas sería que el recorrido sea exactamente igual con W, ¿cierto? Sin embargo, considerando esto que acabo de escribir yo aquí, el cero del dominio siempre va a ir al cero del codominio, si la transformación es lineal. Aquí tenemos el 0 de V y el 0 de W. Y esta es la transformación original. Muy bien, pero ¿quiénes son, por ejemplo, los vectores que pertenecen al núcleo de la transformación? Los vectores que pertenecen al núcleo de la transformación son todos vectores que bajo la transformación van al cero del codominio. Ok, si nosotros sabemos que el 0 va a ir al 0, entonces, ¿qué tendría que suceder? Pues obviamente una condición
para que la transformación, si es que es lineal, sea invertible, es que el núcleo solamente sea el cero vector, porque si hay más vectores en el núcleo, de nuevo, tendríamos el caso de que cuál de todos ellos es más válido para volver. Todos ellos serían igualmente válidos. Entonces, la primera condición va a ser que el núcleo de nuestra transformación sea exactamente solo el cero vector del dominio. Ahora, ¿qué otra cosa requeriríamos? Como bien les mencionaba, era que el recorrido sea exactamente igual al codominio. Muy bien, pero espero recuerden que habíamos dicho en algún momento previamente que, esto lo voy a poner en otro color, la dimensión del dominio siempre va a ser igual que la dimensión del recorrido más la dimensión del núcleo de la transformación. Ok, el núcleo de la transformación va a tener dimensión 0 si es que es invertible, porque el núcleo debe ser solo el vector 0 y el vector 0 tiene dimensión 0. Entonces, eso significaría, con esta condición, para una transformación invertible, la dimensión del dominio sea igual a la dimensión del recorrido. Sin embargo, si nosotros tenemos que la dimensión del dominio tiene que ser igual a la dimensión del recorrido, entonces eso significaría que esto tiene que ser también y déjenme borrar, debería de ser también la dimensión del espacio W. Y entonces aquí sale nuestra segunda condicionante, esta que nos va a hacer más sencillo verificar si una transformación es invertible, que sería que la dimensión del dominio y la dimensión del codominio sean iguales. Entonces, las condiciones que vamos a tener es esta. Primera, que el núcleo sea solamente el cero vector. Y la segunda sería que la dimensión de dominio y codominio sean iguales. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces la transformación va a ser invertible. Si no se cumplen, entonces no va a ser invertible. Y esas serían las únicas dos requerimientos para que una transformación lineal sea invertible. Entonces, pues ya tendríamos condiciones de existencia. Esas son las condiciones de existencia de la transformación inversa. Ahora, ¿cómo la encontramos? Esto, por supuesto, pues es un poco más enrevesado. Hay algunos métodos sistemáticos, pero en general tienen que aplicar algunas herramientas matemáticas. Entonces, ejemplos de cómo hallar la transformación inversa habrá en el video de ejercicios que seguramente subiré después de este. Sin embargo, pues vamos a seguir viendo algunas propiedades de la transformación inversa. Muy bien, entonces partiendo de nuevo que la transformación original t es lineal, entonces estas propiedades van a ser ciertas. Primero que nada, la inversa es única. Segundo, vamos a tener que la inversa de la inversa pues va a ser la transformación original. Esto es más o menos obvio porque pues la inversa lo que hace es tomar un vector que ha sido operado sobre t y devolvernos al inicio de ese vector. Entonces, si ahora consideráramos nuestra transformación original como la misma inversa, entonces la inversa de la inversa lo que debería de hacer es tomar un vector que la inversa se llevó y devolverlo a su lugar. Y eso lo hace justamente pues la transformación original. Después tendríamos ¿qué pasa con la inversa de una composición? ¿Qué pasaría con la inversa de una composición? Para este voy a desarrollar un poquito más. Nosotros sabemos que f compuesta con t, y si esto lo compongo después con su inversa, esto me debe dar la identidad. Y entonces nuestro objetivo va a ser de aquí despejar a la transformación
inversa de la composición. Entonces, para nosotros despejarla de aquí, pues básicamente sabemos de este lado izquierdo que esto sería f de t de f compuesta con t inversa. Y esto es la identidad. Entonces, si nosotros queremos quitarnos la f y la t de acá, pues un buen primer paso sería de este lado aplicar la inversa de f. Si nosotros aplicamos la inversa de f, entonces la composición de estas dos va a dar la identidad y entonces se van a cancelar. Entonces, esto nos quedaría que la transformación de la inversa de la composición de f con t, pues tendría que ser ahora la composición de la inversa de f con la identidad. Eso nos daría pues solamente la inversa de f. Ahora, ya tengo la f de este lado. ¿Qué me haría falta? Pues quitarme también t. Para quitarme a t, ahora de nuevo por el lado izquierdo opero con la inversa de t. De nuevo la composición entre estas dos se anula y nos da la transformación de identidad y entonces este par se cancelarían. Lo que me llevaría a que f compuesta con t y luego esto inverso, pues ¿qué debería de ser? Esto debería de ser la inversa de t compuesta con f. Con la inversa de f, de hecho. Y entonces así va a ser. Así es como se calcularía la inversa de una composición. Es también la composición de las inversas, pero obviamente, debido a que pues existe también aquí un espacio intermedio, no me puedo brincar de una para otra, tengo que respetar ese espacio intermedio, entonces primero tengo que invertir a t, no, perdón, primero tengo que invertir a f y luego tengo que invertir a t. Y finalmente, una última propiedad, pues sería que si esto solamente ocurre para transformaciones lineales, que si yo tengo una transformación multiplicada por un escalar y a esto yo le quiero encontrar la inversa, pues esto sería el inverso del escalar por la inversa de la transformación. Aquí no hay mucho más que hacer, pues básicamente sería aplicar la definición de inversa y la definición de transformación multiplicada por un escalar y haciendo un poquito de álgebra pues llegamos a esto mismo, sin demasiado problema. Entonces, bueno, esas son propiedades que tiene la transformación inversa. Como ya les mencioné, ejercicios haremos en una parte de ejercicios. Sin embargo, también me gustaría que discutiéramos qué va a pasar ahora con la matriz asociada a la transformación inversa. Muy bien, entonces, otra vez, partiendo del hecho de lo que yo quiero saber es cómo es la transformación, la matriz asociada a la transformación inversa. Entonces, sé, por ejemplo, que si yo aplico la transformación a un vector u y lo reescribo como coordenadas de b, esto pues sería la matriz de a b asociado a t, que multiplique al vector de coordenadas de u respecto a la base en a. Utilizando esta misma definición, pero ahora para la inversa, entonces yo debería de tener la transformación inversa de ahora le voy a llamar un vector v, reescrito como coordenadas de quién, de b. No, en este caso ya no sería de b, debería de ser de a porque debería de ser de la base que está en el dominio. Y la matriz debería de ser la matriz que va de b a asociada a la transformación inversa y multiplicando al vector de coordenadas de v respecto a la base en el codominio de t, por supuesto, porque ese sería el dominio de la inversa. Ok, entonces tengo estas dos igualdades. Lo que yo quiero conocer es cómo va a ser esta matriz asociada a la transformación inversa. ¿Cómo le hago? Muy bien, entonces, igual que siempre, voy a partir de este lado izquierdo y voy a tratar de desarrollar. ¿Quién es la transformación inversa de v? Pues es una transformación que si se compone con la transformación original me da la identidad. Eso quiere decir que si yo considero que esta v es el resultado de la transformación de u, entonces
¿qué sucedería acá? Yo tendría básicamente que esto lo puedo reescribir como la transformación inversa de la transformación de U. Y reescrito como coordenadas de A. Muy bien, pero esto es una composición, la composición de T con su inversa. Entonces esto básicamente solo me va a dar U como coordenadas de A. Pero nosotros sabemos que este U como coordenadas de A, pues es ¿quién? La matriz asociada a la inversa multiplicando a V como coordenadas de B. Pero ¿quién es V como coordenadas de B? Pues esto sería también a su vez, lo voy a escribir acá abajo, M de BA asociado a la inversa por V, pero V es T de U como coordenadas de B. Pero T de U como coordenadas de B es la matriz asociada a la transformación original por UA. Entonces esta parte se puede reescribir como M de B a A asociada a la transformación inversa por M de A B asociada a la transformación original y multiplicado por el vector de coordenadas de A. Pero todo esto es igual a U de A. Tenemos U de A de ambos lados. Eso significaría que esta matriz es la matriz identidad. Si es la matriz identidad, entonces nosotros tendríamos pues M de B a A asociada a la transformación inversa por M de A a B asociada a la transformación original, y esto me da la identidad. Entonces, para encontrar esta matriz asociada a la transformación inversa, lo que voy a hacer es toda esta ecuación, pues multiplicarla por ¿quién? Pues si yo me quiero quitar esta de en medio, pues debería de multiplicar por la matriz asociada a eso, pero invertida. Y si yo la invierto, entonces básicamente voy a tener que la matriz asociada a la inversa no va a ser otra cosa sino la matriz asociada a la transformación original, pero esta después invertida. Y entonces así nos quedaría la matriz asociada a la transformación inversa. Debido a que la matriz asociada a la transformación inversa es la inversa de la matriz asociada a la transformación original, pues obviamente para que exista matriz asociada a la transformación inversa, esta matriz debe de ser invertible. Entonces, una de las condiciones que existe para que una transformación sea invertible, también desde ese lado, pues es que su matriz asociada a la transformación original sea invertible. Si no es invertible, entonces no podemos encontrar una matriz asociada a la inversa. Si no podemos encontrar una matriz asociada a la inversa, pues significa de plano que no existiría una transformación inversa. Entonces, un requerimiento o otra forma de ver que una transformación puede tener inversa, pues sería que su matriz asociada sea invertible. Y pues eso, justamente la matriz asociada a la inversa, pues será la inversa de la matriz asociada a la transformación original. Y con esto pues terminaríamos la parte teórica de transformación inversa.